La anterior clase hemos iniciado con uno de los métodos más importantes que existen, ¿no? En las ecuaciones diferenciales, que es bueno, el tipo de ecuación del que estábamos hablando, ecuaciones diferenciales de variables separables. Como han podido ver, en la anterior clase hemos resuelto ejercicios de exámenes, ¿no? Y varios de esos ejercicios se podían resolver por distintos métodos, como el caso del último ejercicio que hemos hecho. Creo que era, bueno, una ecuación que se podía resolver mediante la ecuación de Riccati. Les había mencionado de que la ecuación de Riccati es una de las más complicadas de resolver. Entonces, ¿para qué resolver por ese camino? Ya que tengo, ¿no?, los criterios para resolver esa ecuación por el método de variables separables. Sin embargo, vamos a ir repasando ahora, o vamos a ver un ejercicio más parecido a ese tipo, y también vamos a ver una forma también de cambio de coordenadas a coordenadas polares para este tipo de problemas. A ver, entonces, a ver, vamos a continuar resolviendo problemas de ese tipo. ¿Y por qué hago hincapié demasiado en en este método? Porque como han podido ver, muchos de los problemas se pueden resolver mediante este método, ¿verdad? Muchas ecuaciones se pueden resolver mediante este método. Entonces es importante. Esta era, ¿no?, la que les he mostrado en la última clase. Miren, tiene la forma de una ecuación de Riccati, pero hemos podido transformarla en una ecuación diferencial de variables separables y lo hemos hecho rápidamente. Pero quiero ver ahora otro problema. A ver, es de la gestión, creo, 2016. Sí, miren, es este ejercicio, el ejercicio 2. Entonces, vamos a analizar. Este problema era demasiado sencillo. Si, bueno, lo veíamos desde un enfoque de variables separables, pero si lo transformábamos en ecuación de Riccati, esto ya se complicaba. Y sin embargo, yo creo que, bueno, muchos tal vez en ese entonces lo han resuelto de esa manera, ¿no? Bueno, mediante una ecuación de Riccati, porque en realidad sí se puede hacer. A ver, vamos a analizar. Claro, todavía no sabemos o no hemos estudiado las ecuaciones de Riccati, pero sin embargo vamos a dar la forma que tienen este tipo de ecuaciones. A ver, vamos a decir lo siguiente. Una ecuación de Riccati tiene la siguiente forma. Y' más p de x por y cuadrado más q de x por y igual a r de x. Esta es la ecuación de Riccati, por si acaso, ¿sí? Vamos a verla después, ¿no? De Riccati. Bueno, te escriben con dos Cs o con dos Ts, ¿ya? Pero generalmente lo escriben con dos Cs, por si acaso. Bien, entonces para la resolución hay que hacer una sustitución. Entonces la sustitución es y, que es igual a una solución particular o primicial, se denomina, más 1 sobre z. Entonces, ¿qué considero acá en este tipo de ecuación? Debo conocer esta expresión, una solución particular. Y el problema en la ecuación de Riccati siempre va a ser la solución particular o primicial. No existe ninguna fórmula para calcular una solución particular o primicial. Hay que calcularla por tanteo o por inspección, ¿no es cierto? Hay que ir probando qué solución podría satisfacer a la igualdad. Entonces es medio complicado, se torna de una forma incierta, ¿no es cierto? Porque si no se tantear bien o verificar alguna solución, no lo voy a poder resolver. Entonces, como que es muy largo, ¿verdad? Es medio complicado, pero vamos a estudiar este tipo de cosas. Vamos a hacer hincapié a muchos detalles también respecto a esta ecuación. Bien, pero lo que yo les decía es lo siguiente, miren. Entonces, trabajando en la ecuación, uno podría decir, bueno, podría ser una ecuación de Descartes, claro que sí. Entonces, ¿qué pasaría si dividimos? Vamos a llamar esta ecuación a la ecuación 1. Entonces, decimos en 1, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir entre el diferencial de x. Todavía no voy a enseñar por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Cuando estemos en la ecuación de Riccati les voy a enseñar las estrategias para poder transformar a una ecuación de Riccati. Pero, ¿qué pasa si dividimos entre el diferencial de x? Lo que tenemos es x más y menos x cubo por y cuadrado más x. Tengo el diferencial de y sobre el diferencial de x, eso es y' igual a 0. Entonces, como pueden ver, ya es una ecuación de Riccati. Vamos a ordenarla. Tendríamos x por y' menos x cubo por y cuadrado, esta y la mantenemos, y esta x la vamos a llevar al segundo miembro. Sin embargo, miren, el coeficiente y' es 1, entonces para ello vamos a dividir entre x también. Y van a observar lo siguiente, tendría y menos x cuadrado, y cuadrado más 1 sobre x igual a menos 1. Entonces, observen, ¿tendrá la misma forma esta ecuación que esta? Claro que sí, miren, tengo y', una función de x, una función de x, tengo y cuadrado, una función que depende de x, una función que depende de x. Aquí me faltaba la y, ¿cierto? Eso voy a copiar. Aquí me faltaba la y. Bueno, r de x, aquí tengo una función, una constante es función de cualquier variable. Entonces, es una ecuación de Riccati, como pueden ver.
ecuación de Riccati. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, bueno, muchas de las personas no, bueno, habían hecho eso, ¿no es cierto? Porque estaba fácil de ver. Entonces decían, bueno, es una ecuación de Riccati. Bueno, ya es reconocido la ecuación, ahora tenía que resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Mediante esta sustitución, es decir, una y que es igual a una solución particular más 1 sobre z, donde z se denomina variable auxiliar. Pero, ¿cuál es el problema? No me dan en el ejercicio la solución particular, entonces tengo que tantear, tendría que tantear con alguna expresión, tal vez es 1 sobre x, tal vez es medio complicado, muy largo. O sea, aparte de tantear o de buscar la solución particular, tenía que reemplazar, simplificar y me lleva a una ecuación lineal. Luego de esta ecuación lineal me lleva a una integral, o sea, todo un problema, es muy largo, ¿no es cierto? Entonces, este era el camino largo de resolver esta ecuación, o sea, por Riccati, pero miren, esto no era necesario si tal vez pensábamos de otra forma. Entonces, aquí vamos a decir, miren, otra forma. Entonces, como les he mencionado, el método de variables separables es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas de las ecuaciones se pueden separar variables, pero con ciertas sustituciones. Entonces, el detalle ahí está en tener un poco de experiencia en ver qué sustituciones podría aplicar. ¿Sí? Ahora vamos a recordar algo. La última clase hemos visto que para poder separar variables muchas veces tenemos que hacer sustituciones. Entonces, una de las sustituciones era la siguiente. U era igual a x cuadrado, no, x por y, ¿no es cierto? Entonces, al diferenciar tendríamos diferencial de u, esto es igual a y diferencial de x, más x diferencial de y. Bueno, entonces esto lo voy a tener en mente. ¿Por qué? Porque miren, en uno vamos a hacer ciertos arreglos. Ahora, aquí está una de las reglas importantes si quiero resolver mediante eh, variables separables y generar una sustitución. Siempre traten de, bueno, realizar factorizaciones. Siempre tenemos que tratar de realizar factorizaciones y buscar términos como x por y, x sobre y, x cuadrado más y cuadrado, o x cuadrado, o x, digamos, más y, las, las expresiones que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para poder aplicar esas sustituciones. Por lo tanto, miren, vamos a ver uno, cómo se podría tal vez transformar esa forma, ¿no? Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Miren, a ver, voy a distribuir. Siempre traten de distribuir los diferenciales, porque de esa forma tenemos una variedad de poder agrupar términos. O sea, tenemos más variedad de poder agrupar términos. Entonces, perdón, distribuir este diferencial de x a estos tres términos para ver qué posibilidades tengo tal vez de generar esto, o tal vez de generar el diferencial de la suma. Vamos a ver. Entonces, distribuyendo, tendríamos x diferencial de x más y diferencial de x menos x cubo y cuadrado diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Perfecto. Entonces, miren, esto ya me da una gran posibilidad ya de reconocer diferenciales de ciertas expresiones. Por ejemplo, miren, aquí tengo x diferencial de y diferencial de x. Ah, perfecto. Pero ¿esto de qué proviene? Esto proviene de diferenciar x, y. Entonces, muy posiblemente exista esa sustitución o para esta ecuación sea válida, bueno, aplicar, ¿no es cierto? Esa sustitución, porque esto me está avisando, miren, y diferencial de x, x diferencial de y. Entonces, vamos a ver, miren, esto lo voy a dejar, porque miren, eso ya está listo para reemplazar, podría ser un diferencial de u. Entonces, vamos a ver estos dos términos, este y este. ¿Qué pasaría si de estos, por ejemplo, podría factorizar lo que es, sí, podría factorizar lo que es x, ¿no es cierto? A ver, voy a factorizar estos dos x. Entonces, si factorizamos x, tendríamos ya, el diferencial nos voy a factorizar. 1 menos x por x cuadrado por y cuadrado diferencial de x. Tendríamos eso, ¿no? Miren, estoy factorizando de esos dos x. Bien, me ha quedado eso. Y voy a copiar lo demás, ¿no? Más y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿podrá existir alguna expresión x por y? Claro que sí, miren, está acá. Pero lo que debo hacer es agrupar el cuadrado. Entonces, vamos a aplicar ese cuadrado y ya podemos aplicar la sustitución. Y con ello estaríamos diciendo de que admite esa sustitución. Entonces, tendríamos x por 1 menos x por y cuadrado diferencial de x más y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Observen, aquí aparece esa expresión, x por y. Entonces, la sustitución es esta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir, esto solamente era para recordar, por si acaso, ¿sí? Era para recordar. Entonces,
vamos a decir aquí, vamos a hacer un cambio de variable que va a ser el siguiente. Entonces, el cambio de variable sería u, que es igual a x por y, diferenciando tendríamos diferencial de u, esto es igual a y diferencial de x, más x diferencial de y. Ahora lo que hacemos es reemplazar. Y van a ver que vamos a generar una ecuación de variables separables. Entonces, haciendo eso tendríamos x1 menos x por y, eso es u cuadrado, el diferencial de x se mantiene, más y diferencial de x más x diferencial de y, eso es igual al diferencial de u, igual a 0. Mire, ya es una ecuación diferencial de variables separables. Para poder separar las variables, vamos a multiplicar a todo por 1, no, en realidad sería, sí, sobre 1 sobre 1 menos u cuadrado nada más, ¿no? Pero voy a hacerlo con un negativo, van a ver por qué, u cuadrado menos 1. Entonces, al hacer eso, tendríamos x diferencial de x menos 1 sobre u cuadrado menos 1 diferencial de u igual a 0. Vean que ya hemos podido separar variables. Por último, vamos a integrar. ¿Sí? Vamos a integrar. Entonces, integrando en ambos lados. Bien, la integral de x es x cuadrado sobre 2. Menos la integral de 1 sobre u cuadrado. Por si no recuerdan, estamos usando esta integral. 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado diferencial de x. Esto es igual a 1 sobre 2 veces a por el neperiano del valor absoluto de x menos a sobre x más a, más una constante de integración. Vamos a aplicar eso. Entonces, 1 lo podemos usar como 1 cuadrado. No hay problema con eso. Tendríamos 1 sobre 2a, pero a es 1, 2 por 1 es 2. El neperiano, en este caso, de u menos 1 sobre u más 1. Igual, la integral de 0 hemos indicado que es una constante. Bien, ya tenemos todo, mire, ya lo hemos resuelto. Finalmente vamos a volver de la sustitución. Entonces, sabemos que u es igual a x por y, esa era la sustitución. Entonces, aquí decimos que x cuadrado sobre 2 menos 1 medio del neperiano de u, pero u es igual a x por y menos 1 sobre x por y más 1 igual a la constante. Bien, esa sería entonces la solución. Miren que lo hemos hecho rápido, ¿no? Ahí está. Entonces, observen, ¿por qué les decía de que este método es el más importante y por eso estamos resolviendo varios problemas? Ya que muchas de las ecuaciones se los puede resolver mediante este método. Por eso es que es muy importante, ¿no? Ahora, para que se vea tal vez esto más simple, se puede reducir a algo más. Vamos a decir lo siguiente. Podemos multiplicar esta igualdad por 2, por ejemplo. Entonces, a multiplicar por 2 tendríamos x cuadrado menos el neperiano de x por y menos 1 sobre x por y más 1 igual a 2 veces la constante c, pero esa constante 2 veces c puede ser igual a la constante k. Entonces, esa sería tal vez la forma más simple de expresar la solución. Entonces, miren, de esa manera, habían dos formas, ¿no? La forma más larga era por Zicati, que, bueno, era demasiado largo y de hecho no nos daban la solución particular, íbamos a perder demasiado tiempo. Y la otra forma era, bueno, hemos aplicado un método más sencillo, ¿no? Para la segunda forma, que era simplemente transformar un poco y ver si existe la posibilidad de realizar un cambio de variable. Y en este caso sí había, ¿no? La sustitución era u igual a x por y. Miren, entonces podemos tener este tipo de casos. Entonces, por eso es muy importante que practiquemos, ¿no? Demasiado para que podamos tal vez en algún momento tratar de resolver una ecuación de otra forma, ¿no? De un camino más sencillo. Bien, ¿hay preguntas tal vez respecto a esto? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver un poco más, ¿sí? ¿Qué quería decirles? Sí, voy a resolver un problema más de este tipo, ¿ya? Para que vean que muchas veces es bien sencillo, observen, reconocer la sustitución como en este caso, ¿no? Pero sin embargo, hay otro tipo de problemas en donde no es muy sencillo, ¿sí? Y hay que hacer algo más. Bueno, y como es de costumbre, siempre estamos resolviendo problemas de exámenes. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, el del 2010, ¿ya? En realidad, este ejercicio se puede resolver por varias formas, ¿sí? Se puede resolver eh, incluso por coordenadas polares, que vamos a ver después de resolver este ejercicio. Pero hay que ver siempre, ¿no? ¿Cuál es el método más apropiado para la resolución de este ejercicio? A ver, vamos a ver entonces ahora este problema. Bien.
A ver, bueno, este también es de examen. Es una ecuación en forma de diferenciales, como pueden observar. Pero bueno, como hemos visto ya en la anterior clase, hemos indicado de que teníamos que reconocer ciertas formas conocidas, ¿no es cierto? Como x cuadrado más y cuadrado, x sobre y. Entonces, miren, aquí hay una forma de esas conocidas, que es x cuadrado más y cuadrado. Bien, pero no me conviene que esté en el denominador. Siempre traten de evitar que las variables o funciones estén en el denominador, es decir, que tenemos que cancelar siempre los denominadores. Para ello, vamos a hacer algo. Voy a multiplicar a toda la expresión por 2 por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, al aplicar esta operación en ambos lados, tenemos, bueno, tendríamos x por x cuadrado más y cuadrado, menos, tenemos 2y, ¿no? 2y diferencial de y. Ya, pero antes, miren, también la otra recomendación, ¿cuál era? La otra recomendación era de que si voy a intentar resolver mediante eh, variables separables, pero antes intentando reemplazar una sustitución, siempre hay que distribuir también el diferencial. Entonces vamos a distribuir también el diferencial para tener una mayor posibilidad de términos que se puedan factorizar. Entonces, distribuyendo este diferencial de y, tenemos diferencial de y menos 2y diferencial de y. Para esta otra parte tendríamos lo que es menos, se van a cancelar, x, 2 sería, ¿no? Sí, 2. 2x diferencial de x menos, bueno, aquí vamos a tener lo que es 2b, x voy a, no, perdón, y voy a anotar primeramente, por x cuadrado más y cuadrado. Diferencial de x igual a 0. Bueno, eso es lo que se tiene, primeramente, ¿no? En este problema, ¿sí? Realizando esas operaciones. A ver, vamos a verificar si hemos hecho lo correcto. Sí, al parecer está bien, ¿no? 2y menos x menos 2x diferencial de x. Está bien. Bueno, entonces aquí podemos ver a primera vista que se puede factorizar un menos 2. ¿Sí? O un negativo. Van a ver por qué. Entonces, sí, factorizamos un negativo y, bueno, primeramente voy a un menos 2. ¿Ya? Van a ver por qué. Entonces, primeramente anotaré x diferencial de x y en esta otra parte menos y diferencial de y. Listo. Eso por una parte. Ahora, observen que aquí también tengo x cuadrado más y cuadrado. Podría factorizar esos dos términos, porque como sabemos, x cuadrado más y cuadrado es una de las sustituciones notables que hemos estudiado en la anterior clase. X cuadrado más y cuadrado, bueno, x diferencial de y menos y diferencial de x, igual a 0. Bien. Bueno, tenemos eso, ¿no? Como pueden observar. ¿Sí? Pero aquí me he confundido, ¿no? Esto sería positivo, porque estoy factorizando de este y de este. Este sería positivo, ¿sí? Ahí está. Bien. Listo. Bueno, aquí hay dos cuestiones que tenemos que analizar. Primeramente, ¿esto de qué diferencial podría provenir? X diferencial de x más y diferencial de y. Recordemos lo que hemos visto. Entonces decíamos, si teníamos x cuadrado más y cuadrado, entonces si esto era u, la diferenciación era diferencial de x, diferencial de u, perdón, esto es igual a 2x diferencial de x más 2y diferencial de y. Observen que es lo mismo, solamente factorizado este 2. Entonces, un posible cambio sería esta sustitución. U igual a x cuadrado más y cuadrado, además de que está acá, ¿ve? Está ahí, ¿cierto? Listo. Podría ser, ¿ya? Pero no siempre es así. Y van a ver en este problema, que a veces esto se puede complicar un poco. Bien, pero el problema está en esta expresión. Miren, es x diferencial de y menos y diferencial de x. Y si recordamos, a ver, creo que lo tengo acá. Si recordamos las sustituciones notables, vamos a ver de que no teníamos, ¿no? No teníamos ese tipo de formas. Aquí está. Miren. En ningún caso me genera x diferencial de y menos y diferencial de x. Este tal vez, miren. Esta expresión tal vez me genera y diferencial de x menos x diferencial de y. Pero, ¿qué pasa acá? Está dividido entre algo. Entonces, veamos en nuestro caso cómo podríamos arreglar esa situación. Entonces, como no tenemos una expresión directa, bueno, entonces tendría que usar nomás lo que conozco. Entonces, vamos a decir que b, aquí es igual. Miren, para poder generar x diferencial de y menos y diferencial de x, la sustitución debería ser y sobre x. De tal forma que al diferenciar tendríamos diferencial de b, esto es igual a x diferencial de y menos y diferencial de x sobre x cuadrado. Es eso lo que se tiene.
como pueden observar. Bien, pero lo que yo quiero es esto. Miren, entonces, como ya sabemos, más o menos estas sustituciones vamos a aplicar, ¿no? Pero, a ver, uno dice entonces, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya conozco qué sustitución voy a aplicar primeramente. Voy a aplicar esta sustitución. ¿Por qué? Porque esto existe, está acá. Listo, entonces esto está válido. Voy a aplicar. Ahora veré cómo voy a aplicar, voy a aplicar a esta expresión una sustitución. Entonces, miren, aquí tengo x diferencial de y menos y diferencial de x. Por lo tanto, voy a despejar eso. X diferencial de y menos y diferencial de x. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a x cuadrado por el diferencial de b. Bien, tenemos eso. A ver, entonces uno podría decir, perfecto, lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Bien, entonces van a ver lo que va a pasar. Entonces, reemplazando. Entonces vamos a copiar todo esto, porque esto ya es válido, ¿no es cierto? Vamos a copiar todo esto acá y reemplazando. Entonces decimos reemplazando. Vamos a ver qué pasa reemplazando. Aquí tengo menos todo esto es igual a el diferencial de u más x cuadrado más y cuadrado. Eso es igual a u. Bien. Y tenemos x diferencial de y menos y diferencial de x. ¿Eso qué es igual? Esto es igual a esta expresión. X cuadrado diferencial de b igual a 0. Miren, la ecuación diferencial se transforma en algo sencillo, pero ¿cuál es el problema? Las variables con las que tengo que trabajar son u y b. Bien, entonces solamente deben aparecer expresiones de esa forma, es decir, u y b. Pero ¿qué pasa acá? Tengo una x, miren, una x cuadrado. Entonces el problema ahora está en transformar esta x en términos de u y b. Y con ello ya tendríamos una ecuación que ya podríamos resolver. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, observen que en este caso puede aparecer este tipo de problemas, que al aplicar este tipo de sustituciones de expresiones conocidas, no siempre se van a transformar todas las variables. Al final tenemos que transformar algunas que todavía no se han transformado. Entonces, ¿qué voy a aplicar ahora para transformar esta x en términos de u y b? Voy a agarrar estas dos. Miren, esta voy a agarrar y voy a agarrar esta otra. Pero en esta la voy a elevar al cuadrado, porque es b igual a y sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría si elevamos al cuadrado en ambos lados? Entonces tendríamos b cuadrado y esto es igual a y sobre x cuadrado. ¿Con qué fin estoy haciendo esto? Porque yo requiero x cuadrado. Ya tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, podría decir lo siguiente, Bien, sí, a ver, bueno, en realidad es despejar nada más, ¿no es cierto? De estas dos, tengo que despejar lo que es x cuadrado. Bien, ya, entonces mire, y cuadrado debería eliminar, ¿no? Y cuadrado, porque x cuadrado tiene que ser en función de u y de b, entonces debe eliminarse y cuadrado. Por lo tanto, decimos aquí que y cuadrado es igual a x cuadrado por b cuadrado, ¿sí? Y esta la vamos a llamar la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar 2 en 1. 2 en 1 y al reemplazar tendríamos u, esto es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es igual a x cuadrado por b cuadrado. De tal forma de que u, bueno, x cuadrado es lo que me interesa, ¿no? De tal forma de que x cuadrado sea igual a u sobre 1 más b cuadrado. Miren, de esa manera se podía hacer, ¿no? Entonces, siempre hagan eso. No se limiten a no realizar, digamos, las sustituciones, porque muchas veces alguno trata de intentar muchas sustituciones, o si no divide, ¿no? Entre x cuadrado, o tal vez entre 1 sobre x por y, para generar siempre esta ecuación, pero muchas veces no se va a generar. Por lo tanto, hay que aplicar nomás la sustitución que se tenga, que vamos a tomar en cuenta, como en este caso, y al final ver si esta se puede transformar, porque en algunos casos no se va a poder transformar, pero este sí ha sido el caso de poder transformar, pero en algunos casos no se va a poder, ¿sí? Entonces, hay que intentar nada más por eso. Entonces, ahora vamos a ver, esta va a ser la ecuación 3, entonces decimos que vamos a reemplazar en 3, y con ello ya tendríamos una ecuación de variables separables. Entonces, tendríamos menos el diferencial de u más por x cuadrado. X cuadrado es u sobre 1 más b cuadrado, diferencial de b igual a 0. Pero esto lo podemos operar. Digamos menos el diferencial de u más u cuadrado sobre 1 más b cuadrado, diferencial de b igual a 0. Observen lo que pasa. Para separar variables, bueno, tendría que dividir a todo entre 1 sobre u cuadrado. Y así tendríamos menos 1 sobre u cuadrado, diferencial de u, más 1 sobre 1 más b cuadrado, diferencial de b, igual a 0. Voy a poner abajo para que me alcance el espacio. Bien, entonces,
Haciendo eso, vemos que ya están separadas las variables. Por último, tendríamos que integrar. Vamos a integrar entonces en ambos lados. Integramos. A ver, entonces la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. Eso sería 1 sobre u. Más la integral de 1 sobre 1 más b cuadrado es arcotangente de b. La integral de 0 es una constante. Pero u en realidad es x cuadrado más y cuadrado. Entonces tendríamos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más arcotangente de b. El arcotangente de b es igual a y sobre x. Igual a una constante. Esta sería entonces la solución. ¿Bien? Nada más, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que proceder a resolver este tipo de problemas. Muchas veces puede ocurrir, ¿no? De que no tengamos la sustitución correcta. Pero esto también se puede resolver mediante saber tal vez el diferencial de esto. Miren, si sabíamos el diferencial de arcotangente de y sobre x, yo la verdad no sé de memoria, hubiéramos calculado rápidamente, pero como les digo, no hay que saber todos los diferenciales, basta con saber el de la suma de cuadrados, el de división, el de producto, bueno, hasta ahí, ¿no? O tal vez el de suma, x más y. Y con ellos ya se puede formar tal vez los diferenciales que voy a requerir para poder resolver la ecuación diferencial. Nada más. Pero sin embargo, esta ecuación se puede resolver también mediante coordenadas polares. ¿Sí? Pero, a ver, entonces, miren, de esa manera se tiene que resolver este problema. Ahora, vamos a ver algo. Miren, antes de resolver mediante coordenadas polares, quiero explicar lo siguiente. Entonces, si se acuerdan, hemos visto, bueno, hemos estudiado varios casos, ¿no? Entonces, este sería el último caso de las ecuaciones de variables separables. Observen, cuando tengamos ecuaciones diferenciales de la forma y' y esta y' tendría que estar en función, por ejemplo, de x cuadrado más y cuadrado. Generalmente, ¿sí? O puede estar en función, aquí vamos a decir, puede ser negativo también, ¿no? X cuadrado más menos y cuadrado. Puede ser positivo o negativo. Bueno, pero no siempre, ¿sí? No siempre tiene que ser x cuadrado más menos y cuadrado. En algunos casos incluso podría estar en función de x por y, digamos, ¿sí? Pero va a depender mucho, ¿sí? Generalmente está en suma o resta de cuadrados o tal vez en producto de x por y. En estos casos, posiblemente, aquí decimos, posiblemente se puedan separar variables. Se puedan separar variables usando coordenadas polares. Pero no siempre pasa eso, por si acaso, ¿sí? Pero cuando vean ejercicios donde aparece suma de cuadrados, diferencia de cuadrados, posiblemente podríamos aplicar coordenadas polares. Entonces, ¿cuáles son? Estas son x igual a r coseno de tita y y igual a r seno de tita. Bien, entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Esto lo podemos aplicar en un problema, ¿bien? Primeramente sencillo. A ver, vamos a ver el libro. Ya, este no es de examen, por si acaso, ¿sí? Pero quiero resolverlo para que se entienda, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. De hecho, este ejercicio también se lo puede resolver mediante ecuaciones homogéneas, ¿sí? Pero como todavía no hemos estudiado eso, la alternativa correcta podría ser mediante el uso de coordenadas polares, pero no siempre mediante ese tipo de cambios, ¿no? Pueden haber otros cambios, pero para practicar y para usar esto, vamos a ver. Entonces, dice resolver la ecuación diferencial. La derivada de y respecto de x igual a la raíz de la suma de cuadrados menos x sobre y. Entonces, ¿por qué quiero usar coordenadas polares en este caso? Por el simple hecho de que existe una ecuación diferencial que está en función de suma de cuadrados. ¿Bien? Entonces, podría ser de que estas sustituciones me ayuden a resolver la ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí una primera forma, ¿ya? Una primera forma. Bien, entonces en una primera forma vamos a hacer el uso de coordenadas polares. Vamos a usar este tipo de coordenadas. Bien, y como ya les he mencionado, si queremos separar variables, nunca es bueno que esté en cocientes. Siempre traten de buscar diferenciales, ¿sí? Suma o resta de diferenciales. Para ello voy a
aplicar la multiplicación en curso. Entonces tendríamos y diferencial de y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado diferencial de x menos x diferencial de x. Bien, ahora vamos a ver lo que se puede hacer con esto. Miren, voy a aplicar coordenadas polares porque tengo la suma de cuadrados, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, hagamos eso. Entonces decimos acá, vamos a hacer uso de las coordenadas polares. X, que es igual a r coseno de tita, y y igual a r seno de tita. Vamos a diferenciar. Entonces, el diferencial de x es igual a... Sabemos, ¿no?, que vamos a diferenciar en forma de producto. Entonces, vamos a diferenciar primeramente r. Tendríamos coseno de tita, diferencial de r. Ahora toca diferenciar el coseno. Entonces, tendríamos menos r, seno de tita, diferencial de tita. Bien. Para la segunda ecuación, tenemos el diferencial de y esto es igual al seno de tita, diferencial de r, más r, coseno de tita, diferencial de tita. Bueno, ya tenemos eso. Ahora, lo que hacemos es reemplazar. Pero miren, ¿qué pasaría si elevo al cuadrado la primera ecuación y también la segunda ecuación y sumo esas dos ecuaciones elevadas al cuadrado? Lo que voy a generar es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Porque miren, esto va a ser elevado al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y vamos a factorizar r cuadrado. Me quedaría simplemente en suma coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es igual a 1. Entonces, esto es importante. Siempre en coordenadas polares, la suma de x cuadrado más y cuadrado genera r cuadrado. Reemplazamos entonces en la ecuación. ¿Sí? Pero aquí hay un pequeño truco, miren. Cuando están usando coordenadas polares, siempre es bueno la suma de diferenciales o diferencia de diferenciales, llevarlas a un miembro. Entonces, esto lo voy a llevar un miembro. O sea, hago referencia a los términos que sean distintos, ¿no?, de las sumas de cuadrado, diferencias de cuadrado. Entonces, si llevamos eso al primer miembro, tendríamos x diferencial de x más y diferencial de y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Y traten siempre de generar esto por separado. O sea, hagan operaciones por separado para poder generar esto con la sustitución que estamos aplicando. Entonces, vamos a tratar de generar eso. Decimos x diferencial de x más, bueno, primero veremos, ¿no?, x diferencial de x, ¿a qué es igual? Entonces, esto es el diferencial de x. Ya, esto está por demás, por si acaso, no está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado para poder mostrarles lo que pasaba con la suma de cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos x al diferencial de x? Tenemos r coseno cuadrado de tita, r coseno cuadrado de tita, diferencial de r, ¿sí? Menos r cuadrado, seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita. Ahora, para y diferencial de y diferencial de y, eso que es igual. Si multiplicamos esto por todo esto, ¿no?, es el diferencial de y. Tendríamos así r seno cuadrado de tita, diferencial de r. Bien, para el siguiente término, más r cuadrado seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita. Entonces, estas combinaciones de los diferenciales hay que trabajarlas por separado, porque miren, ahora vamos a sumar. Vamos a sumar y tenemos, para aplicar la suma, x diferencial de x más y diferencial de y igual. Entonces, aquí claramente se ve que estos términos se van a simplificar. Se van estos dos y podemos factorizar r diferencial de r. Entonces, si factorizamos r, tendríamos coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita diferencial de r. Acá tenemos lo que es la identidad pitagórica. Esto es igual a 1. Por lo tanto, x diferencial de x más y diferencial de y es igual a r diferencial de r. Todos estos resultados que hemos generado, vamos a reemplazarlos en la ecuación 1. Entonces vamos a decir que vamos a reemplazar ahora en 1, porque ya tenemos todo. Miren, lo que yo quería era esto, generar esto en función de r o tita, porque son las nuevas variables. Y además también esto, generar esto en función de r o tita, pero ya lo vamos a lograr reemplazando. Así tendríamos lo siguiente. Miren, x diferencial de x más y diferencial de y simplemente ha sido r diferencial de r. Igual, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Y el diferencial de x es esta expresión. Es coseno de tita, diferencial de r, menos r seno de tita, diferencial de tita. Bien, observen que se va a simplificar demasiado.
el exponente con el radical se van. Aquí tendría R y aquí también tengo R, por lo tanto se van. ¿Sí? Y miren, ya tenemos una ecuación de variables separables. Lo que voy a hacer es factorizar el diferencial de R en el primer miembro. Entonces, factorizamos el diferencial de R en el primer miembro. Se tiene 1 menos el coseno de tita, diferencial de R, igual a menos R seno de tita, diferencial de tita. Para poder separar, vamos a aplicar la siguiente operación. Tenemos que, sí, vamos a multiplicar a todo por 1 sobre R por 1 menos coseno de tita. Así voy a poder separar variables. Entonces, tendríamos 1 sobre R, diferencial de R, igual a menos seno de tita sobre 1 menos el coseno de tita, diferencial de tita. Miren que ya están separadas las variables. Por último, vamos a integrar. Entonces, vamos a proceder a integrar en ambos lados. A ver, veamos. Entonces, la integral de 1 sobre R es el neperiano de R. Igual. ¿Qué vamos a aplicar acá en esta integral? Directamente a la integral inmediata. Vamos a recordar en esta parte. Si tengo una integral, en el denominador está una función f de x y en el numerador está f' de x. Entonces, esto es igual al neperiano del denominador. Eso sabemos, ¿no es cierto? Si tenemos una función en el denominador y en el numerador su derivada, es el neperiano del denominador. En este caso se cumple, vean. La derivada de 1 es 0, ahí está. La derivada de menos coseno de tita, la derivada de coseno es menos seno, por este negativo, seno positivo. Entonces, la derivada de 1 menos coseno de tita sería seno de tita. Por lo tanto, tendríamos menos el neperiano de 1 menos el coseno de tita. Aquí también hay algo muy importante. Cuando todos los resultados de la integral me generen neperianos, conviene expresar la constante como un neperiano también, es decir, el neperiano de la constante, para que se pueda simplificar. Por lo tanto, esto lo puedo reducir como el neperiano de R igual a el neperiano de C sobre 1 menos el coseno de tita. Tendríamos eso. Bueno, tenemos dos logaritmos, ¿no? Para que se cumpla la igualdad, aplicamos el antilogaritmo y tendríamos R, esto es igual a C sobre 1 menos el coseno de tita. Y bien, ya tenemos la solución. Esto lo puedo expresar tal vez como R por 1 menos el coseno de tita igual a una constante. Esta sería la solución de la ecuación. Por último, tendría que volver a las variables originales. Y vamos a ver ahora cómo retomamos las variables originales, cómo deshacemos las sustituciones que hemos aplicado. Bien, para ello vamos a recordar ciertas expresiones. Primeramente, esto me va a servir. Vamos a observar que esto me va a servir para poder volver. ¿Ya? Y también, miren, aquí tengo coseno de tita, ¿cierto? Ya, entonces voy a usar también esto, estas dos expresiones que he empleado. Bien, entonces miren, conozco esto, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la solución, entonces lo que yo deseo ahora es volver, ¿no es cierto?, a las variables originales. A ver, entonces vamos a observar qué es lo que se puede hacer. Miren. Ya. Primeramente necesito lo que es R en función de X y Y. Tranquilamente se puede despejar R de acá. R es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. No hay problema con la raíz, puede ser positivo. Bien. Pero el detalle está acá en coseno de tita. ¿Cómo generamos coseno de tita? De esta expresión voy a despejar coseno de tita y tendríamos X sobre R. Pero R a que es igual, entonces tendríamos X sobre R, pero R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, ya tenemos todo para retomar las variables originales. Esto se va a llamar la ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar en 2. R a que es igual, es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y tendríamos 1 menos el coseno de tita, que sería igual a X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Igual a una constante. Podemos reducir esto. Se va a distribuir el radical y tendríamos la raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos X igual a una constante. Nada más, ¿no? Esta sería entonces la solución, como pueden observar. Bien, miren, entonces este método de coordenadas polares se usa de esta forma, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de estos métodos? La desventaja de estos métodos es que son demasiado largos y hay que tener cuidado de la trigonometría. En este caso hemos visto un problema sencillo, ¿no? Por la cuestión del tiempo, pero hay problemas que son demasiado complicados, o bueno, hay problemas que requieren aplicar coordenadas polares, pero
se torna complicada la parte de la trigonometría y la simplificación, ¿sí? Pero este caso, bien, no era tan largo, podríamos decir, pero ha servido el método. Sin embargo, existe un método que lo resuelve más sencillamente. Entonces, aquí vamos a ver la segunda forma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la segunda forma. Miren, podemos aplicar este ejercicio de otra manera, podemos resolverlo de otra manera. Ya, primeramente, bueno, vamos a continuar en esta parte. Habíamos indicado que para tratar de generar lo que son sustituciones, siempre es bueno operar. Entonces, estamos en esta parte, ¿no? Operar. Y miren lo que va a pasar. Ya, estaba en esta parte, he distribuido los diferenciales. Voy a mandar bueno, esta expresión menos x diferencial de x al primer miembro. Tendría x diferencial de x más y diferencial de y igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Observen de que esto de qué puede provenir. Esto proviene de la siguiente sustitución. Sabemos que u es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, al diferenciar tendríamos el diferencial de u es igual a 2 x diferencial de x más y diferencial de y. Proviene de eso. Entonces, vean, podríamos aplicar una sustitución de ese tipo. Con eso ya estaría resuelto. Entonces, x diferencial de x más y diferencial de y, que es igual, es diferencial de u sobre 2. Tendríamos un medio del diferencial de u igual. En este caso se tiene la raíz de u diferencial de x. Y la ecuación ya está separada. Simplemente vamos a mandar a dividir esta raíz. Tendremos 1 sobre 2 veces la raíz de u, diferencial de u, igual al diferencial de x. Integramos ahora. Integramos. Vean, esta integral está sencilla. La integral de 1 sobre 2 veces raíz de u. Bien. Se puede hacer de varias formas. A ver, vamos a hacerlo por la forma más sencilla. Es un medio, puede salir. Un medio, la integral de u a la menos un medio sería, ¿no? Diferencial de u igual a x más la constante de integración. Un medio. La integral de u a la menos un medio vendría a ser u a la un medio sobre un medio. Se van a simplificar. Esto es igual a x más la constante. Entonces, ¿esto qué es igual? La raíz de u igual a x más la constante, pero u es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces tendríamos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta x puede pasar al primer miembro como menos x, igual a una constante. Entonces, miren, hemos llegado al mismo resultado. Bien, pero considero que este ejercicio era más fácil de resolver por la segunda forma, ¿no es cierto? Porque no estaba tan complicado de observar las sustituciones. Pero sin embargo, lo hemos hecho por coordenadas polares para aprender este método, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se tienen que aplicar las coordenadas polares. Ahora, ustedes podrían aplicar, ¿no? Un ejercicio bueno sería resolver este ejercicio mediante coordenadas polares. ¿Por qué? Porque en realidad aparece lo que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces sería bueno que intenten, pero como les he mencionado anteriormente, nunca es bueno de que existan funciones en el denominador. Lo primero que debemos hacer es eliminar sus denominadores, ¿no? Multiplicar a todo por 2 por x cuadrado más y cuadrado y aplicar coordenadas polares. Y ver, ¿no es cierto?, si nos va a generar una ecuación de variables separables, porque muchas veces esto no es posible, no nos va a generar una ecuación de variables separables. Bueno, entonces, eso en cuanto, ¿no?, a este método. Bueno, esta sustitución, esta última sustitución que les quería mostrar. Pero, a ver, vamos a ver, por ejemplo, hay aquí algunos ejercicios, bueno, varios, ¿no?, que están resueltos mediante coordenadas polares y les quiero mostrar. No los vamos a resolver, pero lo más para que vean en qué tipo de problemas también se podría aplicar. A ver, les muestro. A ver, miren, por ejemplo, Este es, bueno, recuerdo que en un intensivo entró recién nomás, hace 2 intensivos creo, este ejercicio en un examen del primer parcial y también ha ingresado en exámenes de competencia. Pero si observan, este ejercicio se podía resolver por varias formas. Una era agrupando, como hemos visto, ¿no? Generando x cuadrado más y cuadrado, diferenciando y se podía resolver. Pero la otra forma era también usando coordenadas polares, como pueden observar. X igual a coseno de tita y igual a seno de tita. Pero ¿cuál era el problema? Como les he mencionado, el problema era
que la simplificación se hace larga, como pueden observar. Y eso que aquí no está dado todos los detalles, ¿no?, de la simplificación, sino los más importantes. Al final se separan las variables, como pueden ver, y llegamos a la misma solución. Entonces, este es un buen problema. De hecho, se ha repetido en varios exámenes, ¿no? Podrían practicar este y resolverlo por las dos formas, ¿no? La primera forma buscando una sustitución, en este caso, pero ya más o menos se ve, ¿no?, que va a ser x cuadrado más y cuadrado, pero hay que hacer todos esos arreglos ahí. Entonces, podrían practicar con este ejercicio. Este es muy bueno para ese caso. A ver, entonces, eso por una parte. Hay otros también, miren. Este, por ejemplo, como les decía, no siempre va a aparecer x cuadrado más y cuadrado para aplicar las coordenadas polares. Y es el caso de este ejercicio. Aquí también se podía aplicar esa sustitución de coordenadas polares y se separaban las variables. Claro, era un problema no tan complicado. Había que darse cuenta. A ver, este otro también es de... Bueno, que recuerdo, creo que entró también en un examen regular, ¿ya? Y se puede hacer de dos formas también, pero la más sencilla era aplicando las sustituciones que conocemos, ¿no? En este caso era conveniente llevar a una fracción x sobre y. Aquí aparecía el diferencial, ¿no es cierto? Pero hay que hacer ciertos arreglos. Entonces, con este también podrían practicar. Esto es bueno. Estos serían los problemas más complicados, por si acaso, de las ecuaciones de variables separables. Los que son difíciles de buscar la sustitución, como en el caso que hemos visto, ¿no? Como en este, el primer ejercicio. Porque en este caso quedaba suelto lo que era x, pero había que hacer algunos arreglos para poder generar x en función de u y b. ¿Sí? Entonces podrían practicar con ese. Y aquí también había este. Bueno, este también, entre estos dos son, hace tiempo han entrado en exámenes regulares y también en exámenes de competencia, pero se lo resuelve fácilmente aplicando lo que son las sustituciones, miren, como les decía siempre. Tenemos que evitar las fracciones y tratar de generar expresiones con diferenciales. Así tenemos más oportunidad de poder generar eh, variables, cambios de variable, mejor dicho, ¿no? Cambios de variable. Entonces, miren, en este caso sería u igual a x por y y b igual a x más y, una posible sustitución. Y funciona. Al final se separan las variables. Bueno, también podrían practicar con esto. Bueno, entonces, estos serían los más complicados, por si acaso, de resolver en cuanto a ecuaciones de variables separables. Hemos visto ya lo que es las ecuaciones con argumento lineal, también cuando se aplican sustituciones y el uso de coordenadas polares. Bien, entonces, hasta ahí habríamos sacado ya la parte de ecuaciones diferenciales mediante separación de variables, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas o dudas antes de empezar con el siguiente método o con el siguiente tipo de ecuación. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a ver ahora la siguiente ecuación. Miren, ahora tengo que estudiar lo que son las ecuaciones de las ecuaciones homogéneas. ¿Sí? Bien, en realidad este tipo de ecuaciones se van a resolver mediante una sustitución. ¿Y qué forma tienen que tener estas ecuaciones? Podríamos decir aquí, tienen esta forma, m, que depende de x y y, por el diferencial de x, más n, que depende de x y y, que depende de y, tienen que ser igual a 0. Pero aquí tienen que cumplir lo siguiente. Miren, el grado de m tiene que ser igual al grado de n. Entonces, si se cumple esta expresión, aquí vamos a mencionar. Entonces, si el grado de m es igual al grado de n, 1, entonces 1 es una ecuación diferencial homogénea. Ahora, hay varias formas, por si acaso, de poder observar o poder verificar que una ecuación sea homogénea. Pero la forma más, bueno, la manera más formal de poder verificar es con un parámetro, ¿no es cierto? Tal vez han visto, ¿no? Introducimos un parámetro, lambda,
en X, un parámetro lambda en Y, ¿no es cierto? A la N, y luego tiene que salir N, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese sería, digamos, lambda a la N tiene que salir por la función. Pero en la práctica esto no se cumple mucho, teóricamente está bien. En la práctica es complicado hacer esto porque perdemos demasiado tiempo. Sin embargo, en la práctica simplemente tenemos que ver el grado absoluto de la expresión. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. ¿Ya? Primeramente, un ejemplo. Por ejemplo, podemos decir que tenemos x cubo más 10x cuadrado por y más y cubo por el diferencial de x más y cuadrado por x por el diferencial de y igual a 0. Entonces, miren, podemos verificar esta ecuación si es homogénea o no es homogénea. Entonces, ¿cómo verificamos? Tenemos que analizar simplemente las funciones que están multiplicando a cada diferencial. Entonces, en el primero, para analizar el grado absoluto de cada expresión, tenemos que ir analizando término a término. Entonces, vamos a analizar el grado de esta expresión primeramente, de x cubo. De x cubo sabemos que es de grado 3, ¿no? Este es el grado. Ahora, de esta expresión, cuando tenemos variables distintas, simplemente hay que sumar los exponentes. 2 más 1, eso es 3. Entonces, decimos que el grado de esta expresión es 3, es de tercer grado. De esta otra, miren, el grado es 3, entonces también va a ser de grado 3. Ahora, si en cada suma me genera el mismo grado, entonces el grado de todo este término sería 3 también. Es de grado 3. Listo. Ahora para el siguiente. El siguiente está más sencillo, miren. Como son de distintas variables, simplemente hay que sumar. 2 más 1 es 3. Entonces, miren, también de que son iguales. ¿Sí? Son iguales. O sea, los grados son iguales. Y como son iguales, la ecuación diferencial es homogénea. De esa manera, entonces, se tiene que entender esto. Nada más. Ahora, puede haber casos especiales. A ver, aquí vamos a ver un ejemplo más, esta parte, para así ya no tener dudas, ¿no? A ver, por ejemplo, en lo que son radicales, debemos tener x cuadrado más y cuadrado más 1, digamos. Diferencial de x más, a ver, digamos, x cuadrado más y cuadrado sobre x por y. Diferencial de y igual a 0. Entonces, aquí quiero analizar si esta ecuación es homogénea. Bien, para el caso de los radicales, hay que hacer un análisis minucioso. Observen. Primeramente debo analizar el grado del argumento. El grado del argumento tiene que ser también, tiene que tener un solo grado, ¿no es cierto? Entonces, lo tengo que ver de esta forma, ¿sí? Primero debo analizar el grado del argumento. El grado del argumento es 2, como se puede ver. Entonces, es 2. Este segundo grado es 2. Ahora, el radical, miren, el radical se lo tiene que multiplicar al grado del argumento. Entonces, vamos a multiplicar. Pero se lo multiplica como exponente. La raíz de 2, ¿a qué va a ser igual? O bueno, la raíz cuadrada es igual a un medio, ¿no es cierto? Es igual a un medio. ¿Ya? Pero entonces he hecho mal esto. Voy a corregir. Un momento. Esto lo voy a corregir así. Esto como x, ¿ya? Esto como x cubo. Y ya con eso se va a cumplir. Entonces, miren, debo hacer eso. Primeramente escribo lo que es el argumento bueno, el grado del argumento. Y luego el radical lo debo escribir como exponente. Entonces sería un medio, ¿no es cierto? 2 por un medio, eso es 1. Entonces el grado de toda la expresión es 1. Es de primer grado. Ahora de esta otra, el grado es 1. Por lo tanto, el grado de esos dos términos sería 1. Nada más. Ahora para esta otra expresión, miren. Cuando tenemos una división, tenemos que restar primeramente el grado del numerador menos el grado del denominador. Entonces veamos. El grado del numerador, ¿a qué es igual? Es 3, ¿no es cierto? Porque en ambos son 3. Entonces tenemos 3 menos el grado del denominador. En este caso sería 2, porque sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. Entonces el grado del denominador es 2. 3 menos 2 es 1. Entonces miren, es de primer grado. De esa manera se analiza cuando tenemos divisiones. Y cuando tenemos radicales, simplemente tenemos que multiplicar el radical como exponente al grado del argumento. Entonces, es una ecuación homogénea, de grado 1, ¿no? Es una ecuación diferencial homogénea.
nada más. Bueno, y finalmente puede haber un ejemplo con funciones, ¿sí? Ya, vamos a ver esto. Por último, con funciones. A ver, por ejemplo, el seno cuadrado de x cubo más y a la sexta diferencial de x más x a la octava sobre y cuadrado diferencial de x. Vamos a ver ahora cómo diferencial de y, cómo se analiza para lo que son funciones. Para lo que son funciones, se aplica como si fuera un radical también. Entonces, primeramente tenemos que ver el grado del argumento. En este caso, el grado es 3. ¿Sí? Ahora tenemos que multiplicar por por el exponente de la función. El exponente de la función en este caso es 2. Entonces, multiplicamos por 2. O sea, este 2 proviene de ese exponente. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 es 6. Por lo tanto, de todo sería 6, de sexto grado. De esta expresión es de sexto grado, ¿no? Entonces, el grado de toda la expresión es 6, de sexto grado. Para esta otra, cuando tenemos una división, ya sabemos que se tienen que restar. Entonces, 8 más 2 es 6. Este es de sexto grado. Por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea. Bien, pero puede haber el caso, digamos, en que no tenga grado. Bueno, el grado del seno, si es 1, por ejemplo, si el grado del seno es 1, entonces simplemente se multiplica por ese grado, por 1. Eso tiene que quedar claro. De esa manera se tiene que analizar. Ya, pero en este caso era 2. Nada más. Entonces, esto sería en todos los casos, cuando tenemos radicales, cuando tenemos funciones, cuando tenemos producto, cuando tenemos cociente, ¿no? No hay más casos por ese caso, ¿sí? Con esto ya podríamos analizar eh, cualquier ecuación diferencial, ¿no? Con cierto grado para poder realizar la sustitución. Bien, entonces, nada más. Ahora, la solución, miren, vamos a analizar aquí. ¿Cómo el método, ¿no? Aquí vamos a mencionar lo siguiente. Para resolver uno, o sea, la ecuación diferencial 1, ¿no? Que es homogénea, eh, hacemos lo siguiente, miren. Hay dos posibilidades. Vamos a anotarlas. Bueno, en realidad se puede aplicar cualquiera de estas sustituciones, pero es conveniente aplicar con ciertos criterios. La primera, miren, aplicamos y igual a t por x si n es más sencilla que m. Enseguida vamos a explicar por qué. O aplicamos x igual a t por y si m es más sencilla que n. Bien. ¿Y por qué tenemos que hacer esta escogencia? Porque si aplicamos correctamente estas sustituciones con estas recomendaciones, las integrales van a ser sencillas. Pero si no lo aplicamos bien, claro, la sustitución sirve, pero las integrales se van a complicar. Entonces, vamos a analizar la primera. Miren. Aplicamos y igual a t por x cuando n es más sencilla que m. O sea, cuando esta expresión, miren, cuando n es más sencilla que m. En este caso aplicamos esa sustitución. Podría ser en este ejemplo, miren. Esta expresión, esta sería n, ¿no es cierto? N es la que multiplica el diferencial de y. Y m es la que multiplica el diferencial de x. Entonces, ¿cuál es más sencilla? Obviamente es n, porque miren, solamente tenemos un término, mientras que m es más complicada, tiene 3 términos incluso. Entonces, a eso hago referencia cuando decimos que es más sencilla. O sea, tiene que tener menos términos, no tiene que tener muchas funciones. A eso hago referencia. Ahora, el otro caso, ¿cuál es? Cuando x, bueno, hacemos la sustitución x igual a t por y, cuando m es más sencilla que n, en este caso, ¿no? ¿Sí? En este caso, puedo dar un ejemplo. Miren. Por ejemplo, aquí podemos poner x cuadrado diferencial de x más seno cuadrado de y más y cuadrado diferencial de y igual a 0. Entonces, veamos. Esta va a ser la función m, que multiplica el diferencial de x, y esta es la función n. Entonces, observe. M en este caso es más fácil o más sencilla que n, porque solo es un término, mientras que en este caso tiene dos términos e incluso existe una función cuadrática. Como es más sencilla m que n, entonces aplicamos esta sustitución. Pero, como les digo, si se cumple esto de que m es más sencilla que n y uso la otra sustitución, está perfecto. También se va a resolver la ecuación diferencial. Pero el problema
es que las integrales van a ser más complicadas. Ese es el pequeño, no pequeño detalle, un detalle muy importante, ¿no? Porque al final lo complicado está en resolver las integrales. ¿Sí? Entonces, elijan bien esta parte para que no tengamos luego problemas en las integrales. Nada más, ¿no? Entonces, estas serían las sustituciones. Y estas sustituciones, miren, aquí vamos a notar, estas sustituciones transformarán en la ecuación 1 en una ecuación diferencial de variables separables. Siempre sucede eso. O sea, estas sustituciones que estamos aplicando, y igual a t por x o x igual a t por y, me van a transformar siempre a una ecuación diferencial de variables separables. Siempre va a pasar. Es por eso que primero se estudian las ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, apliquen bien, correctamente estas sustituciones para luego no tener problemas en las integrales, ¿no? Bueno, entonces esas serían las sustituciones. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo nada más de esto, porque van a ver que a partir de, bueno, después de esta parte vamos a resolver ecuaciones reducibles o homogéneas, y ahí se sigue viendo, ¿no? Y de hecho, las ecuaciones homogéneas como tal siempre van a ser sencillas. Lo que va a ser complicado es reducirlas a homogéneas, ¿no? Bueno, esa sería la parte teórica, un poco, ¿no? De la parte teórica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, como tal, en un examen nunca han ingresado, por si acaso, sí, con ecuación homogénea, que sea homogénea como tal. A ver, podemos revisar, miren, que yo ya he visto, no, nunca he ingresado así. Reducibles homogéneas, sí, y eso vamos a ver después, ¿no? De estudiar esto, y esas son las más importantes, porque es casi seguro un problema de reducibles homogéneas, pero hay que saber antes resolver este tipo de ecuaciones, porque si no sabemos esto, no vamos a poder resolver las reducibles homogéneas. A ver, podemos ver desde el más antiguo que está en este libro. Bueno, aquí no hay ninguna que sea homogénea, la verdad. En este caso tampoco. Aquí tampoco. Tampoco es homogénea. Estas tampoco son con factor integrante. Esto vamos a ver después. Esta. Ah, sí, miren, esta había sido homogénea. Pero sí, sí, esta es homogénea. Podemos resolver esta. ¿Ya? Ya, miren, hace tiempo había ingresado una ecuación homogénea como tal, pero luego no. No he ingresado, ¿no? Pero esta sí, sí es homogénea. Sí, a ver, podemos resolver esta. Entonces resolvamos esta. Un ejercicio muy antiguo, pero vamos a ver que nos va a ayudar a entender. Y de hecho, esta también se puede resolver por Riccati. Tiene la forma de una ecuación de Riccati. Entonces, voy a copiar todo el enunciado más. Me ha faltado esto. Bien, entonces esa sería la ecuación, ¿no? De un examen muy antiguo. Vamos a ver cómo resolver esta ecuación. Miren, tengo x cuadrado por y' más 3x por y menos x cuadrado menos 3y cuadrado igual a 0. De hecho, es una ecuación de Riccati. ¿Sí? Es una ecuación de Riccati. Muy largo para resolver. Tenemos que calcular incluso su solución particular. Sin embargo, esta se puede resolver mediante una ecuación diferencial de homogénea, ¿sí? Ya, pero primeramente, la ecuación homogénea siempre va a estar en términos de diferenciales, eso os recuerdo. Por lo tanto, voy a expresar todo esto en términos de diferenciales. Bien, y' podemos escribirla como el diferencial de y sobre el diferencial de x. Por lo tanto, voy a multiplicar a todo por el diferencial de x. Al hacer esa operación tendríamos x cuadrado, diferencial de y, más 3x por y menos x cuadrado menos 3y cuadrado diferencial de x igual a 0. Bien, ya está en la forma que queremos, ¿no? En la forma de diferenciales. Ahora tenemos que analizar los grados. A ver, para el primero, esta ecuación es de grado 2, como pueden ver. Ahora esta otra, esta es de grado 2 porque se suman, este es de grado 2 y este es de grado 2. Como todos los términos son de grado 2, entonces toda la expresión es de grado 2. Por lo tanto, es una ecuación diferencial homogénea.
Bien, entonces, como es una ecuación diferencial homogénea, conocemos la sustitución que podemos aplicar. Tenemos dos, ¿no es cierto? Aquí vamos a recordar eso para que quede claro. Entonces, la primera es la siguiente. La primera es y igual a t por x cuando n es más sencilla que m. Y x igual a t por y cuando m es más sencilla que n. A ver, vamos a decir que esta va a ser la expresión m, ¿sí? Y esta va a ser la expresión n. Ya, miren, lo haremos así. Esta va a ser m, porque es el diferencial de x. Y esta va a ser n. Entonces, ¿cuál debería aplicar? Debería aplicar la segunda, ¿no es cierto? ¿Bien? Cuando m es más sencilla que n. Entonces, no, estoy mal. En realidad debería aplicar la primera, porque n es más sencilla que m. Bien, aquí tengo un término y aquí tengo tres términos. Por lo tanto, voy a aplicar esta sustitución. Y igual a t por x. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Entonces, aquí decimos, hacemos, o el cambio de variable, en este caso es igual a y igual a t por x. Una forma más sencilla de recordar esto es la siguiente. Miren, primero tienen que ver de estas dos. ¿Cuál es más sencilla? La más sencilla. La más sencilla es esta. Entonces, el cambio de variable va a empezar con la variable del diferencial que está al lado, o sea, con y. Esa es una forma más sencilla, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Y igual a t por x. Vamos a diferenciar. El diferencial de y es igual a x diferencial de t más t diferencial de x. Listo. Ahora tenemos que reemplazar eso en la ecuación 1. Entonces, reemplazarla. Entonces, reemplazamos en 1. Y el problema aquí está un poco en que el álgebra no es tan pesado, pero hay que tener cuidado al simplificar. Tenemos x cuadrado. Se mantiene eso. Diferencial de y es x diferencial de t más t diferencial de x. Miren, ¿qué estamos diciendo con el cambio de variable? El cambio de variable me está diciendo que las nuevas variables van a ser t y x. O sea, que y va a desaparecer. Seguimos entonces reemplazando. Tenemos 3 x por y, pero y es igual a t por x. Entonces esto sería t por x cuadrado. Menos x, se mantiene x cuadrado, menos 3y, pero y es t por x elevado al cuadrado, es t cuadrado, x cuadrado. Simplemente tenemos que reemplazar por el diferencial de x igual a 0. Una vez que tengamos eso, siempre va a haber un término que se va a simplificar en todo, o sea, siempre va a haber una expresión que se va a eliminar en todos los términos, ¿miren? Y en este caso sería x cuadrado. Podemos dividir entre x cuadrado. Y es fácil de ver, miren, aquí tengo x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y también tengo x cuadrado. Siempre pasa eso, ¿ya? Bueno, a ver, tendríamos por lo tanto x diferencial de t más t diferencial de x más, y a ver, haciendo esa operación tendríamos 3t menos 1 menos 3t cuadrado. Diferencial de x igual a 0. Nada más. Miren, ¿qué hemos indicado? De que esta sustitución me va a transformar una ecuación diferencial de variables separables. Pero para que sea de variables separables, lo que se tiene que hacer es factorizar diferenciales. Siempre hay que factorizar diferenciales para separar variables. Entonces vamos a factorizar esos dos. ¿Y qué tendríamos en este caso? Tenemos x diferencial de t más, voy a escribir este polinomio de esta forma, menos 3t cuadrado, 3t más t, eso sería 4t, menos 1 diferencial de x igual a 0. Listo, ya se pueden separar las variables. Por lo tanto, voy a dividir entre esta expresión y también dividir entre x, ¿no? Para que al final tengamos este resultado. 1 sobre menos 3t cuadrado más 4t menos 1 diferencial de t más 1 sobre x diferencial de x. Ya tenemos la expresión separada. Vamos a integrar ahora. Integramos. Bien. A ver, la segunda integral está sencilla y esta también está fácil. El problema está en esta. Vamos a recorrer la teoría de integrales. Entonces, ¿qué pasa cuando teníamos integrales de esta forma? Si tengo una integral y en el denominador tengo ax cuadrado más bx más c. Entonces, si tengo 1 sobre un polinomio cuadrático, la teoría dice de que debo completar cuadrados. ¿Sí? Completar cuadrados. Y al completar cuadrados solamente me va a generar dos posibilidades. La primera sería la integral de 1 sobre x menos a, digamos, al cuadrado más b cuadrado. Y la otra sería una diferencia de cuadrados. 1 sobre x menos a al cuadrado menos b cuadrado. Siempre va a pasar eso para este tipo de integrales. O sea, debo completar cuadrados y me genera bien una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. Y lógicamente, para esta
el resultado va a ser arcotangente. Para esta otra va a ser el neperiano. Vean, es sencillo, ¿no? Para ese tipo de casos. Bueno, vamos a hacer entonces lo que dice la teoría. Por lo tanto, debería completar cuadrados. Menos 3t cuadrado más 4t menos 1. Entonces, ¿cómo se completa cuadrados? Menos 3t cuadrado más 4t menos 1. La primera regla para completar cuadrados es que el coeficiente de t cuadrado siempre tiene que ser 1. Y si no lo es, tenemos que hacer los arreglos pertinentes. Por lo tanto, en este caso es menos 3. Para que sea 1 debería factorizar. Entonces vamos a factorizar. Tendríamos menos 3 t cuadrado menos 4 tercios de t más 1. Entonces, miren, eso es lo que me interesa, que t cuadrado tenga coeficiente 1. Una vez que tengamos eso, podemos completar ya cuadrados. Aquí lo voy a hacer. Tengo menos 3, tengo t cuadrado menos 4 tercios de t. Lo primero que se hace es copiar estos dos términos que dependen de t. Ahora se hace un pequeño arreglo. Tengo que esta expresión debo copiarla. No me interesa el signo. Esta expresión la voy a copiar y la voy a dividir entre 2. Entonces, 4 tercios entre 2 es 2 tercios. 2 tercios y eso lo elevamos al cuadrado. Pero para que no afecte nada, voy a restar la misma cantidad. 2 tercios al cuadrado. Por otra parte, me queda esta expresión que es 1. Entonces, vamos a copiar ese 1. Y ya está, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 3. Y miren que esos tres primeros términos generan un trinomio cuadrado perfecto. Queda como resultado un binomio. Y este binomio sería t menos 2 tercios al cuadrado y se cumple. Si desarrollamos esto, generamos estos tres términos. Bueno, de esa manera entonces se tienen que completar cuadrados. Finalmente, operamos estos dos términos. Menos 4, menos 4 novenos más 1. Solo puedo ver como 9 sobre 9. Entonces tendríamos 5 novenos, ¿no es cierto? Sí, 5 novenos. 5 novenos expresado en cuadrado sería raíz de 5 medios, no, 5 tercios al cuadrado. Bien, listo. Entonces ya estaría, ya habríamos completado en cuadrados esta expresión. Vamos a reemplazar ahora esa expresión que hemos generado. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre menos 3t cuadrado más 4t menos 1 es todo esto. Pero miren, este menos 3 lo puedo extraer. Entonces saldría como menos un tercio. T menos 2, aquí me faltaba el cuadrado. T menos 2 tercios al cuadrado más la raíz de 5 tercios al cuadrado. Esto también está mal, no es 9. Esto es cuadrado. Cuadrado, ¿no? Listo. Diferencial de t más la integral de 1 sobre x, que es el neperiano de x, igual a la integral, bueno, la integral de 0 sería una constante. Y vean que se cumple lo que les dije en un principio. Me tienen que generar una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. En este caso es una suma de cuadrados. Por lo tanto, esto ya es sencillo de integrar. El resultado sería el arco tangente. Por lo tanto, decimos, esto es igual a menos un tercio. Integral de 1 sobre t menos 2 tercios al cuadrado más raíz de 5 tercios al cuadrado. Por fórmula esto es 1 sobre a, pero a es la raíz de 5 tercios por arco tangente de la variable. La variable es todo esto, ¿no es cierto? Incluido el desfase. T menos 2 tercios sobre la base de esta expresión. Sería la raíz de 5 tercios. Y bien, solamente sería eso, ¿no? Más el neperiano de x igual a una constante. Podemos reducir. Estos dos primeros se van y tendríamos menos 1 sobre raíz de 5. Arco tangente. Vamos a simplificar esto. A ver, reduciendo todo esto tendríamos 3t menos 2 sobre raíz de 5. Más el neperiano de x. Y vean que ya ha sido resuelta la ecuación diferencial. Por último, tengo que volver del cambio de variable. Aquí decimos, pero t es igual a qué. Aquí está la sustitución. Tenemos que despejar t, porque está en función de t el resultado. T es igual a y sobre x. Entonces empezamos esta expresión. Tenemos menos 1 sobre raíz de 5, arco tangente. Muchas veces hay que hacerlo ya rápido, ¿no? Porque escribir varias líneas no es bueno. Entonces, aquí tendría 3 por t, pero t es y sobre x. Entonces, 3 por y sobre x menos 2 sobre raíz de 5. Eso sería 3y menos 2x sobre raíz de 5x. Así lo tenemos que hacer para ahorrar tiempo. Más el neperiano de x igual a una constante. Nada más. Entonces, esta sería la solución. Miren, de esa manera se tenía que resolver. Observen de que
este problema no estaba tan complicado, ¿no? Pero aún así era de un examen. Bien, bueno, se podría hacer algo más, creo. Sí, se podría calcular la constante, ¿no es cierto? Con esta condición, ya, pero eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Tienen que reemplazar el valor de x, que es igual a 1, y y, que es igual a 4, ¿no? Y de esa manera pueden calcular el valor de la constante. Listo. Entonces, esa sería la forma en que se tienen que resolver. Bien, listo. Estas son entonces las ecuaciones, que son, como les decía, homogéneas. Ahora, problemas de este tipo, hay varios, ¿no? Pero yo la verdad no les aconsejo que practiquen demasiado esto, ¿sí? Porque tenemos que enfocarnos en el otro tipo de ecuaciones, que son más importantes, en las reducibles o homogéneas. Y de hecho, para eso sí, digamos, ya hay más problemas, ¿no? Y como pueden ver en los exámenes incluso, no preguntan eso, ¿no? O sea, es sencilla la ecuación de resolver, por eso tal vez. Pero lo que sí se pregunta más y hay que saber mejor son las reducibles homogéneas. Bueno, entonces, vamos a ver ahora eso, las reducibles homogéneas. Entonces, una vez que ya conocemos este tipo de ecuaciones, vamos a estudiar las ecuaciones reducibles a homogéneas. Bueno, para las reducibles homogéneas existen dos casos, ¿sí? Bueno, de hecho hay más casos, ¿no? Pero los más importantes, a ver, vamos a ver los más importantes. En primer lugar, eh, esta sería la primera. Hay una, en realidad la llaman la ecuación de Jacobi, ¿sí? Pero he ido revisando, ¿no? Varios libros, de hecho, libros muy antiguos, y he podido ver que originalmente no se llama la ecuación de Jacobi. La ecuación de Jacobi es otra ecuación, por si acaso, ¿sí? Bueno, no sé por qué la llamarán así. De hecho, la ecuación de Jacobi tiene que ver con el método de soluciones de ecuaciones lineales, pero no tiene nada que ver con la ecuación, con una ecuación homogénea, porque le ponen así, ¿no es cierto? Y la ecuación reducible homogénea es esta, pues, ¿ya? Va a ser A1 por X más B1 por Y más C1 diferencial de X más A sub 2 por X más B sub 2 por Y más C sub 2 por el diferencial de Y igual a 0. Esta es, ¿no es cierto? La famosa ecuación de Jacobi, pero en realidad no se llama así, por si acaso, ¿sí? He revisado mucha bibliografía y no he encontrado. Bueno, pero en los libros que he visto simplemente se denomina ecuación reducible homogénea como tal, de términos lineales incluso se denomina. Bueno, pero esta es una ecuación reducible homogénea. ¿Y cuál es la característica de esta ecuación? Observen que tienen que ser factores lineales, es decir, tienen que ser rectas estas dos expresiones, ¿sí? Y existen sustituciones, porque en realidad, a ver, lo vamos a hacer rápido. Miren, podemos decir que esta va a ser a ver, vamos a hacerlo rápido, para que se entienda nada más. Muchas veces es bueno saber la parte teórica, ¿no? Porque al final uno no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Por ejemplo, en la teoría de integrales, a ver, esto como comentario, ¿no? Uno está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, de hecho, lo que estamos haciendo en estas integrales, uno no sabe qué tipo de integral es. Esta integral en realidad sería pues el área bajo la curva, ¿no es cierto? Pero en este caso no tenemos límites. Pero a esta integral la denominamos la integral de Riemann, ¿sí? Hay muchos tipos de integrales, por si acaso. Hay otras, la integral de Lebesgue, que es la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue es otra, ¿no? Que hace el barrido horizontal, porque con estas integrales hacemos el barrido vertical. Por eso calculamos, ¿no? Rectángulos infinitos, decimos, ¿no? Mientras que la integral de Lebesgue trata de otra forma, rectángulos horizontales general. Entonces, vean, la teoría a veces es muy importante, ¿no? Para saber qué estamos haciendo. Pero como les decía, bien, a esto le vamos a llamar L1, ¿sí? L1, y a todo esto le vamos a llamar la recta L2. Bien, entonces, como pueden ver, estas dos rectas nunca van a pasar por el origen, ¿no es cierto? Porque tienen un despacio C1 y tienen un despacio C2. No conocemos tampoco apropiadamente cuáles son sus coeficientes, ¿no? De A1, B1. Solamente los estamos dando. Esto va a ser X, aquí lo voy a nombrar. Esto sería X y esto sería Y. Entonces, decimos, miren, esta va a ser la recta L1, por ejemplo, o L2, como quieran. Esta va a ser la recta L2.
Esta va a ser la recta L1. Entonces, esta sería L1 y esta va a ser L2. Entonces, este sería el punto de intersección, como pueden notar. ¿Ya? Y esto lo vamos a llamar punto, digamos, X sub 0 y Y sub 0, podría ser. En algunos casos lo nombro como H y K. Bien, listo. Pero yo conozco unas sustituciones que me van a ayudar a llevar esto a algo más sencillo. Entonces, son las siguientes. Vamos a trasladar este punto a un nuevo sistema de referencia, que va a ser el siguiente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Este va a ser mi nuevo sistema de referencia. Lo voy a llamar U y lo voy a llamar B. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Miren, estoy diciendo que X, podría decir, ¿no? Que, a ver, sí, U es igual a X menos a X sub 0 y B es igual a Y menos Y sub 0. Y tiene lógica, observen. Eh, por ejemplo, para X. A ver, para X, para U, mejor dicho, vamos a analizar. ¿Ya? Para U vamos a analizar. ¿U a qué es igual? ¿Cómo encuentro, o mejor dicho, cómo encuentro este punto? U sería X menos X sub 0. X está en esta parte, ¿no es cierto? Pero si le resto X sub 0, entonces ya tendría el origen de U. Y lo mismo sucede para B, Y menos Y sub 0. Entonces tendría que restar esta cantidad de Y sub 0. Y ya tengo lo que es el origen de B. Entonces, estas son las sustituciones. Ahora, miren, esta ecuación diferencial se resuelve con estas dos sustituciones, por si acaso. ¿Sí? Con estas dos sustituciones. Pero el problema es cómo calcular X sub 0 y Y sub 0. Simplemente debo resolver el sistema. Entonces aquí decimos, para X sub 0 y Y sub 0, resolver el sistema generado por L sub 1 y L sub 2, porque miren, estas dos rectas están intersectando en un punto. Y la intersección de ese punto es X sub 0 y Y sub 0. Entonces, así vamos a generar X sub 0 y Y sub 0. De esa manera se aplica el método. Vean, no es muy complicado. Y estas sustituciones, estas dos sustituciones, transforman a una ecuación diferencial homogénea. Vean, entonces no es muy complicado, ¿no? Eso es lo que se hace entonces para este tipo de ecuaciones. Bien, vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ver los exámenes. Bueno, como les decía, ¿no? Este tipo de ecuaciones es común que pregunten los exámenes, pero no muchas veces lo ponen así, miren. Por ejemplo, aquí, ¿qué debo tener? Una recta y otra recta, nada más. A veces está enmascarado eso, tenemos que tener cuidado. Pero veamos uno sencillo primeramente, para que se entienda esto. A ver. Bueno, creo que así como tal no lo han propuesto, ¿no? En un examen, pero a ver, vamos a ver.
Ya, a ver, por ejemplo, este ejercicio, vamos a practicar con este. Ya, a ver, vamos a ver entonces este problema. A ver, ¿de qué exámenes? Es del 2016. Bueno, yo me doy cuenta que es reducible homogéneo, ¿no? Porque ya lo he resuelto seguramente antes, ¿ya? Pero hay que ir intentando. Miren, en este caso me dicen resolver esta ecuación diferencial. Es del 2016, ¿no? 2x cubo y menos xy cubo menos 3xy más 2x cuadrado más y cuadrado menos 3y cuarta menos y cuadrado. Inicialmente, no es una ecuación diferencial homogénea, como pueden ver, porque los grados son distintos. Entonces, tenemos que ver si se puede reducir, porque a veces se puede reducir esto a una ecuación homogénea. Bueno, entonces, seguramente hay que hacer un cambio de variable. Entonces, vean que el concepto de cambio de variable se sigue usando. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Por qué me doy primeramente? ¿Por qué me doy cuenta de que podría ser una ecuación diferencial reducible a homogénea? Porque miren, debo tener tres términos acá. Aquí tengo tres términos, y aquí también tengo tres términos. Y sucede lo mismo. Aquí tengo tres términos, y aquí también tengo tres términos. Entonces, una pista podría ser de que debo tener tres términos en cada factor. Podría ser una pista, ¿no? Pero ahora tengo que darme cuenta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se podría hacer? Siempre traten de factorizar términos de los tres términos, algo común. Entonces, ¿qué podríamos factorizar en el primer caso? A ver, puedo factorizar lo que es x por y, ¿cierto? Tal vez. A ver, sí, creo que me conviene factorizar x por y, porque en ambos lados está lo que es x por y. Entonces, vamos a ver. Si factorizamos x por y, tendríamos 2x cuadrado menos y cuadrado menos 3. Y factorizamos x por y diferencial de x. Más, también, de acá podría factorizar y cuadrado. Entonces tendríamos 2x cuadrado menos 3y cuadrado menos 1 y cuadrado diferencial de y igual a 0. Bien, como que más o menos se está formando algo, ¿no? Y posiblemente se transforma en una ecuación reducible exacta. Vean, aquí tengo x cuadrado, y cuadrado. Aquí tengo x cuadrado, y cuadrado. Entonces, un posible cambio sería u igual a x cuadrado y el otro cambio sería b igual a y cuadrado, porque tengo que generar rectas en estos dos términos. Y va a suceder eso. Vean, voy a simplificar, miren, esta y, una y con esta y. Y voy a multiplicar a todo por 2. Y van a observar lo que sucede con esto. Tendríamos 2x cuadrado menos y cuadrado menos 3. Y por este 2 tendríamos 2x diferencial de x más 2x cuadrado menos 3y cuadrado menos 1, 2y diferencial de y igual a 0. Entonces, existen los diferenciales de las sustituciones que queremos hacer, porque observen el que queremos aplicar. Aquí vamos a poner eso. Digamos, no trabajamos con u y b, porque esas son las sustituciones que vamos a aplicar. Podemos trabajar con m y n. Entonces, miren, m que sea igual a x cuadrado y n que sea igual a y cuadrado. De tal forma de que al diferenciar tendríamos diferencial de m es igual a 2x diferencial de x. Y al diferenciar la segunda igualdad tendríamos diferencial de n es igual a 2y diferencial de y. Pero para aplicar estas sustituciones tienen que aparecer sus diferenciales, ¿bien? Aparecen 2x diferencial de x y 2y diferencial de y. Por lo tanto, podemos aplicar. Entonces, decimos entonces, reemplazando. X cuadrado es m, entonces digamos 2m menos n menos 3. 2x diferencial de x es el diferencial de m, más 2x cuadrado, eso es 2m, menos 3y cuadrado, eso es 3n, menos 1, 2y diferencial de y es el diferencial de. Entonces, miren, hemos logrado transformar esta ecuación en una ecuación diferencial de, bueno, reducible a homogénea, como pueden observar. Tenemos rectas ahí, pero no tenemos rectas con x y, sino tenemos rectas con m y n, pero eso no es un problema, ¿no? Solamente son letras, solamente son otras variables. Entonces, esta es una ecuación diferencial reducible a homogénea. Bien, entonces, ¿qué sustitución aplicamos? Esta sustitución debemos aplicar, ¿sí? Aquí vamos a decir, vamos a aplicar u igual a x menos x sub 0, pero en este caso x es m y y es n, por si acaso. Pero antes, ¿qué necesito? Necesito este punto, x sub 0 y y sub 0. Vamos a ver lo que vamos a aplicar ahora.
Entonces, para encontrar esos puntos, debo intersectar las dos rectas, ¿no? Entonces, la primera recta sería 2m menos n menos 3 y hay que igualar a 0. La segunda, 2m menos 3n menos 1 igual a 0. Bien, debo resolver esto, ¿no? Y la solución me va a generar m sub 0 y también me va a generar n sub 0. Para no perder el tiempo lo puedo hacer con Wolfram, ¿sí? Esto ya es álgebra nada más, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Miren, por ejemplo, vamos a poner Wolfram Alpha. Este es un software que resuelve incluso ecuaciones diferenciales. Funciona con inteligencia artificial. A ver, vamos a ver. 2m, ya para resolver puedo poner solve. 2m menos n menos 3 igual a 0. Y la segunda ecuación es 2m menos 3n menos 1 igual a 0. Entonces hacemos enter. Y ahí ya está, ¿no? Las soluciones. M es igual a 2 y N es igual a 1. Entonces anotamos eso. M es 2 y N es igual a 1. Entonces, miren, hay que resolver. Es álgebra nada más, ¿ya? Pero para hacerlo rápido estoy diciendo esto, ¿no? Miren, una vez que tengamos esto, aplicamos ya las sustituciones que tenemos que cumplir, ¿no? Los cambios de variable, ¿ya? Vean, muchas veces hay que hacer eso, varios cambios de variable, es necesario. Entonces, ¿qué me dice? La nueva variable u es igual a m menos m sub 0. Y la nueva variable b es igual a n menos n sub 0. ¿Ya? Entonces, u a qué sería igual? U es igual a m menos m sub 0. M sub 0 es 2. Y b es igual a n. N sub 0 es 1. Una vez que tengamos estas sustituciones, diferenciamos. Sería de esa forma, ¿no? Y el diferencial de b es igual al diferencial de n. Nada más. Reemplazamos ahora en 1. Entonces, esta va a ser la ecuación 1. En 1. Y van a ver que se tienen que transformar en una ecuación homogénea. ¿Por qué? Miren, eso me dice la teoría, ¿no? Me tiene que transformar en una ecuación homogénea. Entonces reemplazamos en 1. M es igual. Vamos a despejar M de la sustitución. M es igual a U más 2 menos N. N es igual a B más 1 menos 3. Diferencial de M es igual al diferencial de U. Estamos reemplazando en 1 por si acaso. Más 2M. M es igual a U más 2 menos 3N. N es igual a B más 1 menos 1. Y al diferencial de n es igual al diferencial de b igual a 0. Ahora, todo esto se tiene que reducir a una ecuación homogénea. Y aquí hay una forma de darse cuenta si estamos haciendo bien. Bueno, se tiene que cumplir algo muy importante. Ya vamos a pasar a la siguiente pizarra para ver lo que tienen que cumplir en este tipo de casos. Ya, se tienen que eliminar las partes numéricas, por si acaso, o sea, los términos independientes. En otras palabras, los números. Entonces vamos a multiplicar. 2 por u es 2u. Y vamos a anotar menos b. Ahora veamos si se simplifica. 2 por 2 es 4. Menos 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Entonces se ha simplificado todo eso. El diferencial de u más. De la misma forma. Tenemos 2u y menos 3b. Verificamos que se haga 0 la parte numérica. 2 por 2 es 4. Menos 3 por 1 es menos 3. Menos 1 menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Entonces, diferencial de b. Miren, esta ya sería una ecuación diferencial homogénea de grado 1. El grado es 1 y el grado es 1. Entonces, siempre ocurre eso, por si acaso, ¿sí? De esa manera se tiene que proceder a resolver este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordamos, cuando teníamos una ecuación homogénea, tenemos que aplicar cambios, bueno, un cambio de variable, ¿no? Y habían dos. En este caso sería u igual a t por b, b igual a t por u. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación homogénea. Bueno, entonces, vamos a ver. En este caso, no podríamos decir que una es más sencilla que la otra, ¿no? Porque miren, son parecidas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier sustitución sería adecuada. Aquí vamos a mencionar que la sustitución que vamos a aplicar ahora tendría que ser u igual a t por b. O puede ser también b igual a t por u, porque ambas son iguales. Entonces, diferenciando, el diferencial de u es igual a b diferencial de t más t diferencial de b. Vamos a reemplazar eso. Entonces, reemplazando, obtenemos el siguiente resultado. Tenemos 2u, pero u es tb menos b. El diferencial de u es b diferencial de t más t diferencial de b. Más 2 veces u, que sería tb, menos 3b.
diferencial de b igual a 0. Ahí está, ¿no? Bueno, y como les he mencionado, esta sustitución me va a llevar a una ecuación de variables separables. Pero como les dije, siempre va a haber un término que se va a simplificar en todos los sumandos. Y en este caso es b. Es fácil de ver eso. Miren, aquí tengo b, tengo b, tengo b y tengo b. Entonces, puedo dividir para que el álgebra sea más sencillo entre b. Entonces, dividiendo entre b, tenemos 2t menos 1, b diferencial de t, más t diferencial de b, más 2t menos 3 diferencial de b igual a 0. Ahora, para separar variables, tengo que factorizar los diferenciales. Aquí está el diferencial de b, también está el diferencial de b. Primero el diferencial de b vamos a factorizar. Tendría 2t menos 1 por t, eso es 2t cuadrado, menos t, más 2t menos 3, eso me quedaría. Diferencial de b. Más, y lo que me quedaría para el diferencial de t es 2t menos 1, b diferencial de t igual a 0. Bueno, ya puedo separar variables. Voy a dividir entre esta expresión y entre b. Entonces, tendríamos 1 sobre b, diferencial de b, más 2t menos 1 sobre, operamos todo esto, sería 2t cuadrado, más t menos 3, diferencial de t igual a 0. Bueno, ya hemos podido separar variables. Ahora lo que hacemos es integrar. Entonces vamos a integrar. La primera integral está sencilla, ¿no? El problema está en la segunda integral. Vamos a ver cómo resolver la segunda integral. A esta la vamos a llamar I1. Bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos que aplicar la teoría. Como pueden observar, si seguimos todos los pasos de la teoría, esto se va a hacer sencillo en cuanto a las integrales. A ver, veamos entonces qué podemos aplicar para este tipo de integrales. Ya. Miren, vamos a recordar. Cuando tenemos integrales de este tipo, tengo en el denominador un polinomio x cuadrado más bx más c, ¿sí? Y en el numerador tengo un polinomio de grado 1, es decir, px más q. Estamos en este caso, miren. Cuando tengo en el denominador un polinomio de grado 2 y en el numerador un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Recuerden, se tiene que hacer lo siguiente. Debo transformar esta expresión esta fracción en la siguiente expresión. Primeramente, debo tratar de generar la derivada del denominador, o sea, x cuadrado más bx más c. O sea, debo generar la derivada. La derivada de x cuadrado más b por x más c es 2a x más b. Eso por una parte. ¿Sí? Debo generar. Y bueno, más una constante seguramente. Más una constante m, digamos. ¿Sí? Y se va a poder hacer eso. Van a ver que es fácil. Luego tengo que distribuir. Entonces, distribuimos en ambos sumandos. 2ax más b sobre ax cuadrado más bx más c diferencial de x, más, y distribuimos también a esta otra, m sobre ax cuadrado más bx más c diferencial de x. A ver, vamos a resumir todo esto. Bien, si tengo un polinomio de grado 1 en el numerador y un polinomio de grado 2 en el denominador, primeramente debo generar la derivada de el denominador más una constante, porque al hacer operaciones van a ver que me va a generar una constante. Hasta ahí perfecto. Luego de haber hecho eso, distribuimos a la derivada y a esta constante. Entonces, esta integral ya es inmediata, ¿vean? Siempre va a ser el neperiano del denominador. ¿Por qué? Hemos visto hace rato que si tenía en el denominador una función y arriba su numerador, entonces la integral es el neperiano del denominador. Y para esta otra, ¿qué hacemos? Es el caso que ya conocemos. Vean, esta m puede salir de la integral y tendríamos 1 sobre un polinomio de grado 2. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos 1 sobre un polinomio de grado 2? Completábamos cuadrados. Y ya está resuelta la integral. Ese es el procedimiento. Y recuerden bien esto porque ese tipo de integrales siempre aparece en este tipo de ecuaciones. Siempre aparece este tipo de integrales. Entonces tenemos que saber bien el procedimiento. Ahora vamos a aplicar lo que he explicado en la integral que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces veamos aquí. Esto lo voy a copiar. Voy a trabajar en el polinomio. Siempre trabajen en el polinomio para poder generar esto. Primeramente, lo que requiero es la derivada, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a analizar eso. La derivada de 2t cuadrado más t menos 3, que es igual, es 4t menos 1. Entonces necesito 4t menos 1. Entonces voy a multiplicar por 2 y dividir entre 2, porque 2 por 2 es 4, ya tendría ese 4 ahí. Entonces vamos a multiplicar primeramente, o dividir entre 2 y vamos a multiplicar por 2. Entonces multiplicando por 2 tendríamos 4t menos 2 sobre 4t cuadrado más t menos 3. Ya tengo este 4t. Me faltaría este menos 1. Pero este 2
O este menos 2 puede ser reescrito como menos 1, y ya tendría el resultado que deseo. Entonces tenemos un medio de 4t menos 1 menos 1 sobre 4t cuadrado más t. No, en realidad lo que quiero es más 1, porque miren, la derivada de t es 1. Entonces, está mal esto, ¿no? O bueno, está bien, porque esto lo puedo expresar también de esta forma. Lo puedo expresar como 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Entonces, aquí estaría ese 1 positivo y aquí tendría un menos 2. Esto sería menos 2. Listo. Y esto lo agrupamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que distribuir el denominador, eso me dice, ¿no? Tanto la derivada como a el término numérico. Vean que aquí se ha formado el término numérico, que le hemos llamado m. Entonces, distribuimos eso. Tenemos un medio. Voy a distribuir con este término más. Tendríamos 4t más 1 sobre 4t cuadrado más t menos 3. Un medio por menos 2, eso es menos 1. Entonces, menos 1 sobre 4t cuadrado más t menos 3. Y vean, esto ya se va a integrar rápidamente. Va a ser el neperiano del denominador, porque arriba está su derivada. Pero el problema está en esta expresión. ¿Qué es lo que se hace para esa expresión? Tenemos que completar cuadrados en el denominador. Vamos a hacer eso. Completamos cuadrados. Entonces, completando cuadrados para 4t cuadrado más t menos 3. Entonces, vamos a factorizar 4. Factorizamos 4 y tenemos t cuadrado más un cuarto de t menos 3 cuartos. Bien. Hay que factorizar 4 porque el coeficiente tiene que ser 1 de t cuadrado. Eso hemos mencionado también. A ver, tengo 4, tengo t cuadrado más un cuarto de t. Eso lo anoto. Ahora, esta parte es importante. Debo dividir entre 2 a un cuarto. Eso sería un octavo, ¿no? Y vamos a elevar al cuadrado. También voy a restar esa cantidad. Un octavo al cuadrado. Y me quedaría menos 3 cuartos, ¿no? Bien. Operamos ahora. Ya. A ver. Digamos 4. Estos tres términos me generan un trinomio cuadrado perfecto. Queda como resultado t más un octavo al cuadrado. Listo. Pero antes, a ver, creo que estoy cometiendo un error. No, está bien, ¿no? Sí, está bien lo que estoy haciendo. Bien. A ver, aquí tengo un octavo al cuadrado menos 3 cuartos. ¿Qué sería igual a eso? Esto sería, a ver, 1 sobre 64 menos 3 cuartos. Para que sea 64 tendría que multiplicar por 16, ¿no es cierto? Porque sí, entonces por 16 multiplicamos. A ver, si multiplicamos por 16, multiplicamos por 16 tendría 64, 3 por 16, eso es igual a 48. Entonces, 48 menos 1 sería 47 negativo. Ese es el resultado que tenemos. Entonces, aquí vamos a escribir eso. Menos raíz de 47, 64. Eso en cuadrado sería 4. Bien, un poco molestoso, ¿no? Esa parte numérica. Listo, pero ya tengo eso. Miren, ahora vamos a reemplazar eso en la fracción que tenemos. A ver, finalmente. Este tipo de problemas, por si acaso, son largos. No se sorprenda. Siempre son largos los que son reducibles exactos. Por eso hay que hacerlo cuidadosamente. Entonces, esta expresión, como pueden ver, va a ser igual a esta otra. ¿Sí? A esta, ¿no? Pero vamos a cambiar ahora. Vamos a cambiar. En vez de este término cuadrático, debemos escribir esto. ¿No es cierto? Porque eso se ha transformado. Bien, directamente lo voy a copiar. Y ya está. Entonces lo borramos y este es el equivalente, ¿no? Muy largo, pero bueno, eso es lo que nos ha generado. Listo. Finalmente reemplazamos en la integral I1. Es esta, ¿no? Entonces la integral I1 es igual a la integral, ¿ya? Bueno, vamos a distribuir la integral ahora. Directamente lo haré. Un medio de 4t más 1 sobre 4t cuadrado más t menos 3 menos un cuarto puede salir, un cuarto de 1 sobre t más un octavo al cuadrado menos raíz de 47 cuartos al cuadrado. Nada más. Ahora sí, podemos integrar todo esto, que es muy largo. Bien, el 1 medio sale. La integral de 4t más 1 sobre 4t cuadrado más t menos 3 es el neperiano del denominador, porque arriba está su derivada. 4t cuadrado más t menos 3. Bien. Menos un cuarto.
Miren, aquí tengo diferencia de cuadrados, por lo tanto voy a usar neperiano. Esto es igual a 1/2 de A. A sería la raíz de 47 sobre 4 por el neperiano de todo esto, ¿no? T más 1/8 menos la raíz de 47 cuartos sobre T más 1/8 más la raíz de 47 cuartos. Estoy aplicando la fórmula nada más. Listo. Ya tengo ese resultado. Puedo simplificar un poco para que no anote todo, ¿no? Es igual a 1/2 el neperiano de 4t cuadrado más t menos 3, operando. A ver, esto con esto se va y me quedaría menos 1 sobre 2 veces la raíz de 47. Neperiano de, a ver, sería 8, ¿no? Entonces tendríamos 8t más 1 menos 2 raíz de 47 sobre 8t más 1 más 2 raíz de 47. Miren, podemos simplificar eso. Ya está, ¿no? Con eso ya habríamos resuelto el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice la expresión? Es esta expresión la vamos a llamar A, ¿ya? Entonces vamos a empezar en A. Entonces aquí decimos, empezamos en A. Bien. Tenemos la integral de 1 sobre B, eso sería el neperiano de B. Neperiano de B más la integral I1, pero la integral I1 es todo esto, toda esta expresión. Entonces vamos a copiarlo ahí. Era 1/2, ¿no? Más 1/2 de todo eso. Y finalmente, vamos a considerar aquí, esto es igual a una constante, la integral de esto es una constante. Y vean, ya está resuelto el ejercicio. Bien, pero aquí falta algo. Tenemos que volver de las sustituciones. Y eso va a ser un poco largo, ¿no? Porque si recordamos, hemos hecho varias sustituciones. Entonces, veamos, vamos a recordar. Para volver de las sustituciones, tenemos que anotar primeramente todas las sustituciones que hemos realizado. A ver, siempre recuerden desde la última a la primera sustitución. Entonces, esa sería la última. Antes de esa, hemos usado estas dos. Y finalmente, dos más, ¿no? Ahí está. Vean, hemos hecho 5 sustituciones para este ejercicio. Ahí está. Listo. Bueno, entonces el objetivo ahora es ir de t a las variables originales, x y y. ¿Verdad? También, miren aquí, b se va a transformar en la variable original. Aquí es fácil de ver. Miren. U sería igual a m menos 2, pero m es x cuadrado. Entonces x cuadrado menos 2. Para b es igual a n es y cuadrado menos 2. Entonces ya tenemos a u y b en términos de x cuadrado y y cuadrado. Entonces, t que es igual, t es igual a u sobre b, pero u es igual a x cuadrado menos 2 sobre b, que sería y cuadrado menos 2. Entonces, con todo eso ya podemos retornar de la, bueno, de esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a anotar eso. A ver, tenemos el neperiano de b es igual a y cuadrado menos 2, más 1/2 del neperiano de 4t, pero t es igual a x cuadrado menos 2. No, eso sería 1. Aquí me estoy confundiendo. Esto sería 1. Esto también va a ser 1. ¿Sí? ¿Ya? Y x cuadrado menos 2 sobre y cuadrado menos 1. Bien, esto está elevado al cuadrado. Más t sería x cuadrado menos 2 sobre y cuadrado menos 1. Menos 3. Listo. Menos 1 sobre 2 veces la raíz de 47. Neperiano. A ver, aquí podemos hacer operaciones directamente. Esto es 8t más 1. Esto era más también, ¿no? Listo. Ya, t es x cuadrado menos 2 por y cuadrado menos 1. Entonces sería así, 8 operando directamente. X cuadrado menos 2 más 1 menos 2 veces la raíz de 47 por ese denominador. Porque al operar se va a ir a multiplicar y cuadrado menos 1. Y cuadrado menos 1 sobre 8t. Entonces 8 por x cuadrado menos 2 sobre y cuadrado menos 1. X cuadrado menos 2 más 1 más 2 veces raíz de 47 por ese denominador, y cuadrado menos 1. Listo, y esta sería igual a una constante. Entonces, esta sería la solución. Ahora, se puede simplificar un poco más, creo, ¿no? Miren, aquí hay algunas constantes. Sí, pero bueno,
Sí, ya estaría, digamos, ¿no? Como un resultado aceptable. Bien, entonces, esta forma de resolver es muy larga, por si acaso, ¿sí? Y bueno, lamentablemente es la única, ¿no? Cuando tenemos reducibles a homogéneas. Y como pueden ver, a veces están enmascaradas incluso estas ecuaciones en algunas sustituciones más. Por ejemplo, esta teníamos que hacer previamente para generar, ¿no? Un tipo de ecuación de esta forma. Bien. Y bien, en los exámenes siempre son las más largas preguntas, ¿no? Las de este tipo. Bien, con eso habíamos terminado entonces este ejercicio. No sé si hay preguntas tal vez respecto a esto. Ya, entonces, a ver, podemos proponer algunos para que practiquen. Uno similar a ese podría ser este. Les voy a mostrar. Sí, miren, este podría ser de esa forma. A ver, vamos a ver. Es también del examen 2-2013. Ya pueden practicar con este ejercicio. Ya, entonces, observen. En este caso, tenemos x más y cubo menos 1 diferencial de x, y aquí también tengo tres términos. O sea, ¿por qué me doy cuenta que podría ser reducible a homogénea? Porque tiene tres términos en cada factor, ¿no es cierto? Pero lo que me perjudica, bueno, primero debo ver que tienen que ser lineales estos términos, ¿no? Este es lineal, como pueden ver, lo que es x. También aquí es lineal. Pero lo que no es lineal es esta expresión. Entonces, como les he mencionado, siempre factoricen. Siempre hay que factorizar. Podría factorizar x más y. Bueno, aquí no puedo hacer nada, ¿no? X más y cubo menos 1 diferencial de x. Más, ya que puedo factorizar 3y cuadrado. Voy a hacer eso. Entonces tendríamos y cuadrado menos y cuadrado sería, ¿no? No, aquí sería x nada más. Más, y tendríamos en este caso 3, sí. Y todo por 3y cuadrado. Ya, de hecho, aquí era 3, ¿no es cierto? Para que sea y a la quinta. Sí, ahora sí, está bien. Miren, entonces siempre hay que hacer eso. Ahora vean, ¿cuál es el cambio de variable que se puede aplicar? Y cubo igual a algo. ¿Por qué? Porque la derivativa de y cubo es 3y cuadrado. Ahí aparece. Entonces, hacemos cambio de variable. En este caso solamente había que hacer un cambio de variable. Observe, era más sencillo. Se hacía, digamos, 3, no, y cubo, ¿no es cierto? Y cubo. Y esto sería bueno, haremos con otra letra, ¿no? Siempre es bueno usar U y B para las sustituciones de reducción. En este caso que sea M, digamos. Sería el diferencial de M, esto es igual a 3y cuadrado diferencial de Y. Entonces, reemplazando, tendríamos X más M menos 1 diferencial de X más M menos X más 3y cuadrado diferencial de Y es el diferencial de M. Entonces, mire, ya tenemos una ecuación reducible a homogéneas. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Primero vamos a resolver el sistema, ¿no? X más m menos 1 igual a 0, m menos x más 3 igual a 0. De esta forma tendríamos como soluciones x sub 0 y m sub 0. ¿Y cuáles son las sustituciones de reducción? Entonces serían u, que sea igual a x menos x sub 0, y b, que sea igual a m menos m sub 0. El mismo procedimiento que hemos hecho. X sub 0, bueno, va a ser el valor que vamos a calcular, y m sub 0 también. Y con eso ya reduciríamos a una ecuación de, bueno, homogénea, ¿no es cierto? Homogénea. Entonces, vean, este tipo de problemas suelen preguntarse también en exámenes, ¿no? Pero no te dan de forma sencilla, ¿no? No te dan de esta forma. ¿Dónde está? No te dan de esta forma, ¿no? Cuando ya es reducida. Siempre nos van a dar para poder generar un cambio de variable. Pero siempre que tengan tres términos que estén multiplicando la diferencial de x y otros tres términos que estén multiplicando la diferencial de y, es posiblemente que sea una ecuación de ese tipo, pero lo que tienen que hacer es factorizar siempre, factorizar y ver si existe el cambio de variable. Bueno, entonces pueden practicar con este ejercicio, ¿no? Que también es de examen. A ver, podemos buscar tal vez otro. Y también quería mencionar algo respecto a esto, antes de terminar. Este hemos resuelto. Sí, hemos resuelto ese. Bueno, este no es. Este también es de ese tipo. A ver, 3y cuadrado. Aquí tendría que tener y nada más. Sí, es también de este tipo. Miren. ¿Por qué me he dado cuenta rápidamente? Vamos a analizar. Observe.
se puede factorizar lo que es, en este caso, acá se puede factorizar lo que es 2y. Entonces tendría y cuadrado menos 3x menos 1, tendría 2y diferencial de y. Entonces, al hacer el cambio de variable a alguna variable, esto se mantiene, ¿no? 3y cuadrado menos x más 1 diferencial de x. Entonces, por ejemplo, que sea m igual a y cuadrado. Entonces, ya tendría diferencial de m igual a 2y diferencial de y. Aparece acá. Entonces, esto se transforma en m, esto se transforma en m, y ya tendría otra ecuación de ese tipo, ¿no? Entonces, vean, muchas veces están enmascaradas tal vez en un cambio de variable como este caso, o en dos, como el caso como hemos visto, ¿no? Este sería el caso más complicado. Pero la clave se resume en dos cosas nada más. Ver que tenga tres términos en cada factor, y segundo, factorizar todos los términos que se puedan. Ahí nada más. Y vean que es fácil de reconocer. Listo. Entonces, ya sabemos, ¿no? Cómo podemos resolver este tipo de problemas, por más que sean complicados. Bien, por último, quería también mencionar lo siguiente. Con esto vamos a terminar. Ya no voy a resolver ya nada, pero quiero mostrarles. Hay un caso especial respecto a eso, que es confuso, ¿no? Y si no nos damos cuenta, puede que esto lo arrastremos, ¿no? Y cometamos errores. A ver, voy a verificar dónde está la parte de ecuaciones homogéneas. Es esto. Miren, a veces uno está acostumbrado a ver, y esto lo voy a copiar aquí, ¿ya? Hasta aquí es suficiente. Solamente quiero entender, solo quiero que entiendan lo siguiente. Ya, entonces, bien. Bueno, pueden practicar con estos ejercicios que toman también de exámenes, pero quería mencionar lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de problemas de esta forma. Miren, A1x más B1y más C1 diferencial de x más A2x más B2y más C2 por el diferencial de y igual a 0. Estamos acostumbrados a ver estos problemas cuando tienen grado 1, miren. De hecho, todo esto tiene grado 1. Y todos los problemas que hemos visto, observen, siempre van a tener grado 1. Grado 1, grado 1, en todos los que hemos visto. Pero puede haber el caso en que no siempre va a ser el 1 el grado. Puede ser 2, puede tener cualquier grado. Y es el caso de este problema, miren. Tengo la derivada de y respecto de x, un término lineal, una recta en el numerador y una recta en el denominador. Pero esto lo puedo expresar de esta forma. Miren, es similar a esta. Esta forma es similar a esta. Pero ¿cuál es el problema? Que el grado ya no es 1, es 2. Entonces, para este tipo de ecuaciones también van a ser reducibles a homogéneas si su grado es distinto de 1. Puede ser 2, puede ser cualquier otro término. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado también con eso. ¿Ya? Eso aparte de que es importante, puede ser engañoso, ¿no? Uno está acostumbrado a ver de esta forma, pero puede tener cualquier grado por si acaso, siempre y cuando estas sean rectas. Tienen que ser rectas. Entonces, el procedimiento es el mismo. Agarro esta recta las igualo a 0, calculo la solución y las sustituciones, ¿no? U igual a x menos x sub 0, b igual a y menos y sub 0. Reemplazamos y miren, me genera una ecuación homogénea. Esta es una ecuación homogénea de grado 2, como pueden ver. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos cómo se resuelve esto, ¿no? Tenemos que hacer la sustitución u igual a t por b o b igual a t por u y me va a llevar una ecuación de variables separables. Nada más. Entonces, eso en cuanto a estas ecuaciones que son importantes y vean que hemos visto varios casos. Bien, vamos a quedar ahí entonces. La siguiente clase vamos a continuar con un caso más de las reducibles a homogéneas y vamos a pasar a las ecuaciones lineales. Bueno, no sé si hay dudas, tal vez preguntas sobre esto. Bueno, entonces quedamos ahí, ¿sí? Buenas noches, hasta la siguiente clase. Que les vaya bien.